En este momento, Padre Celestial, te ruego y te clamo, Señor amado, que sea usted mismo lavando con tu sangre poderosa a cada uno de nosotros, Señor, tus hijos, bendito Dios. Permita, Padre Santo, que seamos revestidos, que seamos cubiertos con tu santa sangre, aquella preciosa sangre que fue derramada en aquella cruz, Señor. Necesitamos, Señor, que nos recubras, bendito Padre, porque aquel espíritu de muerte está azotando en todo lugar, Señor. Oh, bendito Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, antes de iniciar, Señor, este hermoso culto que se va a dar de enseñanza, pues sea usted mismo acelerando ese deseo de cada uno de mis hermanos de conectarse, Señor amado, al internet, bendito Dios, para que podamos de igual manera disfrutar del mensaje, Señor. En esta mañana, Señor, sea usted mismo dirigiendo, Padre Santo. Te pido que el Espíritu Santo sea tomando, Señor, la dirección. Que no sea el hombre, bendito Dios, quien hable, mas sea el Espíritu Santo utilizando, Señor, al misionero, al pastor o al que vaya a dar el mensaje. Te lo suplico, Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y de igual manera, gracias, Señor, por permitirnos estar libremente, Señor, para escuchar este mensaje. Gracias te doy por todo, bendito Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermano Cristian, es su turno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Bendiciones nuevamente con todos. Que Dios les bendiga. Es un gusto estar conectado nuevamente con ustedes. Vamos a alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Y vine a alabar a Dios. Y vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Y vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que yo canto hoy. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que yo canto hoy. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que yo canto hoy. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Y vine a alabar a Dios. Ahí en el lugar donde usted está, para eso nos hemos reunido, para alabar y para glorificar su nombre. Amén. Amén. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador.
las naciones unidas como hermanas. Bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolado. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolado. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos gustaría que nos regale una alabanza de adoración. Oh, bendito Dios. Cierra tus ojos, mis hermanos, cierra tus ojos y disfruta de la alabanza. Aleluya. Si el Espíritu de Dios está en ese lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar, está allí para consolar, está allí para liberar, está allí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en ese lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Si el Espíritu de Dios está en ese lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar, está aquí para consolar y está allí para liberar, está allí para guiar. El Espíritu de Dios está allí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu
amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, mi hermano. Gracias por la alabanza, bendito sea el Señor. Y antes de dar el paso a nuestro maestro que va a traer el mensaje, con el permiso de mi pastor, voy a leer un pedacito de la palabra del Señor que dice en Salmos 74, dice: gócesen y alégresen en ti todos los que a ti te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas de tu ayuda. Oh bendito Dios, gracias bendito Padre, en esta mañana, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, una vez más, toma la dirección de esta enseñanza, de este culto, Señor. Toma, Padre, en tus manos, bendito Dios, porque el Espíritu Santo que está en este lugar está en cada una de las casas que están escuchándote, Señor. Oh Padre Celestial, Harra y Malay, solo tú tienes el control de todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En este momento, mi pastor. Mi hermano está con nosotros, el pastor Johnny, que todos ya conocen. Y él va a estar compartiendo con nosotros la palabra de Dios en esta mañana. Amén. El día todo, mi hermano, ¿están preparados? Amén. Entonces, mi pastor Johnny, Dios le bendiga. Amén, bendiciones, amén. pastor. Bendiciones, pastor. Amén, bendiciones. Dios les bendiga, mis amados hermanos, pastores, Pastor Wilson, una bendición, es un gusto poderlo ver a la distancia. Amén, pastor. Amén. Amén, amado Pastor Yosimar, bendiciones. Muchas gracias por la invitación, hermano Cristian. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Acá el varón Andrés Illesca, bendiciones, varón. Voy a pedir de una manera especial a los hermanos que no tienen su cámara activada, por favor, actívela. Tengan la bondad si me escuchan. Hermana Melba, hermana Grace, hermana Elvia, el hermano Alejo Menezes, hermano Osvaldo Pineda, por favor. Hermana Pastor Esmeralda, creo que es, ¿no? La que está ahí. Sí. Bueno, y todos los hermanos, Gemita Pineda, Manuel Ponce, José Pardo, por favor, si me escuchan, activen sus camaritas. Y si no, pues empezamos. Amén. Pues para los hermanos que estuvieron en Santo Domingo, como el hermano Cristian, aún el mismo pastor Wilson ya pues han visto o escucharon la enseñanza que llevé allá en aquella fecha. Hoy quiero compartir esa misma enseñanza con los demás hermanos, con los que están por primera vez presentes conmigo a través de esta reunión virtual, porque pienso yo que esa enseñanza fue de mucha bendición, ¿o no, Pastor Wilson? Fue de mucha bendición y espero pues entonces que Dios asimismo nos ayude en esta preciosa mañana para poder compartir y que usted se sienta bendecido. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces empezamos. Le invito a que haga una oración conmigo antes de empezar. Cierre sus ojitos y oramos al Dios Todopoderoso. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque eres bueno. En esta hora, Señor, te agradecemos por la salud que nos permites tener en este nuevo día. Señor, por permitirnos reunirnos aún a través de estas aulas virtuales, de estas, Señor, reuniones virtuales para adorarte. Eso da a entender, Dios mío, que nada ni nadie para, Señor, la obra del Evangelio. Señor, gracias por mis hermanos que están conectados. Te pido que los bendigas en esta hora, Señor, y que esta enseñanza que vamos a compartir sea de mucha bendición para todos nosotros. Señor, que a través de ella tú nos ayudes a afirmarnos, a direccionarnos y a conocer y a saber el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahora sí, pues empezamos.
Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, perdón, versículo 11. Cuando usted tenga, ahí me hace un pulgarcito ahí, me dice ya. Eso, hermano Osvaldo Pineda, está pila ahí. Eso, hermana Melba. De encontró Efesios capítulo 4, verso 11. Me hace hermana Gemita Pineda, Dios le bendiga. Bienvenida. Efesios 4, 11, ¿ya encontró? Hermano Andrés Illesca, ¿ya tiene Efesios 4, 11? Eso, gracias, pastor, por ponerme esa rúbrica, esa imagen bien bonito. Y si ya tenemos todos, entonces vamos a leer el verso 11 y 12 del capítulo 4 de Efesios, que dice lo siguiente, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias le damos a Dios por su palabra. Quiero compartir, hermanos, con ustedes en esta mañana un tema. Y el tema es descubriendo mi vocación en Cristo. Le pregunto al hermano Osvaldo Pineda, ¿cómo es el tema, mi hermano Osvaldo? Abra su micrófono y compártanos ahí. Que el Señor los bendiga, pastor. Descubriendo, pues, la vocación de Cristo, dijo. Mi vocación, descubriendo mi vocación en Cristo. Amén, o descubriendo mi vocación. Amén. Entonces, quiero empezar con algo, una frase para reflexionar. Pienso que esta frase es el eje o el motor de todo el cristiano, y no solamente cristiano, sino de toda persona en la sociedad. Y la frase dice así, si usted tiene esfero, lápiz, un cuaderno, escriba, por favor, que es muy bueno. Dice así la frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cómo dice la frase, hermana Katy Camacho? Dios le bendiga, bienvenida. Katy Machado. Machado, perdón, sí, Katy Machado. ¿Cómo dice la frase que acabo de decir ahorita? Vuelvo y se la repito. Dice la frase así, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Repítame esa frase, por favor, hermana Katy Machado. El que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir. Y eso es una frase que nos marca a nosotros como cristianos, porque usted debe saber que la esencia del evangelio se enmarca en dos cosas fundamentales. La primera es el amor. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que envió ¿a quién? A Jesucristo, su único hijo, para morir en la cruz por amor a nosotros. Entonces, el evangelio se basa en dos cosas fundamentales, en el amor y en el servicio. Usted como creyente debe entender que usted fue llamado o fue constituido, Dios lo buscó, no solamente para que usted tenga una vida monótona en la iglesia, sino para que usted predisponga su vida al servicio de Dios, porque para eso nosotros hemos sido llamados. Entonces, como decía el tema de descubriendo mi vocación, hoy vamos a descubrir a aquellos que quizás aún nos dicen, ¿para qué yo estoy en la iglesia? ¿Qué voy a hacer? Hoy Dios nos va a decir, o nos va a dar a entender cuál es el propósito de Él para nuestras vidas en esta tierra como cristianos. Dice así, escuche por favor o escriba si puede allá. ¿Qué es vocación? Vamos a ver qué es vocación. ¿Cuál es la definición de vocación? La palabra vocación viene del idioma latín y se pronuncia vocatio omnis y se traduce literalmente como la acción de llamar. Es un llamado que hace Dios. La vocación es una acción de llamar. ¿Qué más es vocación? Es una inclinación a lo que usted se inclina o se impulsa hacia allá.
es una afición. ¿Qué es afición? Es un deseo, una pasión y es una disposición. En otras palabras, toda persona que está en el Evangelio debe entender y debe saber que tiene un llamado o una vocación de parte de Dios. Solo que muchos de nosotros muchas veces no tenemos el conocimiento de cuál es nuestra vocación. ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Qué debo hacer dentro de la iglesia evangélica o del evangelio? ¿Qué más es vocación? Es la inclinación que una persona siente hacia una profesión. Es una actividad o a una forma de vida. O sea, si usted siente una inclinación hacia algo, hacia hacer algo dentro de la iglesia, usted dice, ay, yo amo barrer la iglesia. Esa es una vocación. Tiene un llamado al servir. Esa es una vocación que se llama el don de servicio, ¿no? Usted dice, ay, yo amo predicarle a la gente. Tiene un llamado. Yo amo hacer esto. Yo amo hacerlo de acá. Yo amo predicar. Yo amo cantar. Todas esas pasiones, ese deseo que uno siente al servir a Dios se puede constituir en una vocación al servicio de Dios. ¿Qué más es una vocación? Es la inspiración con que Dios llama a una persona para que tome una posición. Escuche esto, por favor. Es una inspiración con que Dios llama a una persona para que tome una posición especialmente religiosa. En otras palabras, la vocación tiene que ver con una invitación de parte de Dios para su vida, para que usted tome la decisión de servir y tenga una posición de servicio. ¿Sí me explico? Si no, dígame, pastor, vuélveme a explicar que no entiendo. Me alza la manito si quiere compartir y yo le dejo compartir sin problema, hermano. Aquí estamos para servirle. Entonces, cuando hablo de inspiración, hablo de un deseo que Dios pone en nuestras vidas. Hablo de un amor, de una pasión que Dios pone en nosotros por hacer algo dentro del marco cristiano evangélico. Amén, mis amados. ¿Sí estamos comprendiendo? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Eso, me alegra. Entonces, escuche esto, por favor. En el terreno religioso, la vocación indica la llamada por parte de Dios. Como iniciativa suya, hablando de Dios, Dios es el que empieza la iniciativa para llamarnos a nosotros. Como iniciativa suya, amorosa. Y después que Dios nos hace el llamado, entonces hay algo aquí, dice, y la respuesta de la persona en un diálogo amoroso de participación corresponsable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios nos hace un llamado a nosotros, entiéndase que llamado es vocación, es lo mismo, son conceptos derivados de la misma palabra. Cuando Dios nos hace un llamado a nosotros, entonces se entabla una conversación entre Dios y el individuo. Dios viene y le dice, por ejemplo, al hermano Andrés Illesca, le dice, yo necesito o quiero que tú sirvas como predicador. Entonces el hermano Andrés Illescas va a responderle a Dios si quiere o no quiere. Eso es una conversación que se da de dos partes, pero Dios siempre está dispuesto a que la gente acuda al llamado. Dios siempre está dispuesto a que la gente diga, sí, Señor, aquí estoy, úsame. Dios siempre está dispuesto a que usted le dé una respuesta favorable. Porque Dios no es abusivo en el término de decir que Él va a decir, haz esto y punto, sino que le va a proponer a usted a que le sirva. Depende de usted si acepta o no acepta el llamado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Amén. Seguimos entonces. Dice aquí, la vocación se presenta, por tanto, como una realidad compleja. Para poder ser entendida completamente, debe considerarse desde un doble punto de vista. ¿Cuáles son esos dos puntos de vista? El primero, por parte de Dios y por parte del hombre. Desde la perspectiva de Dios, la vocación se presenta como la iniciativa de Dios que se da y que al darse llama.
Cuando Dios empieza una iniciativa con usted en el término de decir, bueno, Dios puso la mirada en la hermana Katy Machado y voy a ir donde voy a visitar a Katy, dice Dios, y voy a hacerle un llamado. Voy a iniciar con ella. Quiero que ella haga algo diferente para mí. Entonces Dios se presenta donde la hermana Katy Machado. Puede ser en sueño, puede ser a través de un predicador, a través de la Biblia, como sea. Dios se le presenta y le hace una invitación a un llamado, a una vocación, a un servicio. Entonces, ¿qué hace la hermana Katy Machado? Entonces, cuando ella recibe la revelación de su llamado, de su vocación, automáticamente se entabla ahí una conversación, porque Dios ya dice, ya tengo yo los planes para ella. El asunto es ahora que ella decida, ¿no?, tomar la decisión de responderle a Dios favorablemente para recibir la vocación o el llamado, decirle, Señor, sí, acepto tu invitación para servirte. ¿Sí estamos claros en eso, hermano? Móvame la cabecita o el dedito, el pulgar arriba, para yo saber que usted está de acuerdo conmigo. Entonces, es necesario, mis amados hermanos, nosotros en nuestra vida, buscar a descubrir cuál es nuestra vocación. Hermana Grace, Dios le bendiga. Grace. Pregunto yo a ¿usted sí se ha puesto a meditar en cuál es su vocación o su llamado en Dios, o cuál es el llamado que Dios le ha hecho? Ahí compártanos esa pregunta. Buenos días. Sí, me he preguntado a veces, pienso que tal vez es trabajar con los niños en las clases de niños. Ajá. Ah, qué bueno, maestra de escuela dominical. Mire, son vocaciones que se dan. Es bueno porque nosotros necesitamos entender que a Dios hay que servirle. Recuerde la frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea que todo en esta vida es un servicio que se da. Seguimos aquí. Dice acá otra parte que estábamos leyendo. Por parte del hombre, la vocación es una invitación, una interpelación, o sea, una conversación entre Dios y el hombre a la que hay que dar una respuesta. Por consiguiente, la vocación es un don que se realiza en un diálogo. Presupone la iniciativa de Dios, o sea, la invitación, y solicita, escuche esto, y solicita una respuesta del parte del ser humano a Dios. O sea, que Dios le extiende la invitación a usted y usted necesita responder a esa invitación. Es como cuando a usted le envían una invitación a una fiesta, a un cumpleaños. Usted recibe la invitación y confirma si va o no va. ¿Sí o no? Y porque la invitación no puede quedar sin una respuesta. O sea, Dios le dice a usted, necesito que me sirvas en esta área, le hace un llamado. Y usted debe responder a Dios, sí o no. Pero en usted está la decisión. Entonces, una vocación es una invitación de Dios a servirle. Usted debe entender que usted fue creado para servir. Usted fue llamado al evangelio para servir, no para quedarse sentado en una silla toda su vida cristiana. No, usted fue llamado para servir a Dios. Ahora, aquí vamos a descubrir cuál es el área en la que yo puedo servir a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí, estamos de acuerdo. Amén. Dice acá, escuchen por favor, descubriendo mi vocación. Vamos ahora sí a descubrir nuestra vocación, aquel mismo que Dios nos ha llamado a nosotros. Dice aquí, a lo largo de la historia bíblica han existido hombres con capacidades especiales, los cuales han sido usados grandemente por Dios. Eso es verdad, ¿sí o no? Usted escucha la historia de David, mató al gigante Goliat. Usted escucha la historia de Abraham, fue un hombre, el padre de la fe. Usted escucha muchas historias o lee historias en las escrituras de hombres y mujeres que fueron grandemente usados por Dios. Pero antes de ser llamados, escuche esto por favor, o descubrir su vocación,
eran personas comunes como nosotros, personas comunes y corrientes, con temores, con errores, con miedos, con fallas. Eran gente pecadora. Pero ¿qué pasó? Que en sus vidas apareció Dios. Y cuando Dios apareció en sus vidas, entonces ellos descubrieron cuál era su vocación o su llamado o su propósito, pongámosle así, en la tierra. Uno de ellos fue Gedeón. De los hermanos que no estuvieron en la enseñanza del pastor Wilson, mano Cristian, los demás, los que están nuevos. ¿Ustedes han leído la historia de Gedeón? Hermano David Michelena, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Usted ha leído la historia de Gedeón? Abra su micrófono ahí y conteste eso. Yo no recuerdo, pero mi hermanita Luisa, que está a mi lado, sí recuerdo. Amén, Dios le bendiga. Claro, Gedeón fue un hombre, escuche esto por favor. Señor. Amén. Gedeón fue un hombre que en sus inicios tenía grandes problemas. Cuando eso está en Jueces, capítulo 6, usted lo puede ir leyendo. Solo le voy a darle una introducción porque estamos cortos de tiempo. Gedeón fue un hombre que cuando los madianitas fueron al campamento de Israel a destruirlo, a saquearlo, a comerse todas sus cosechas, él estaba en un lugar desprotegido, según la escritura. Estaba sacudiendo el trigo, dice ahí, estaba buscando alimento para su familia. En ese rato, dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esas palabras redundaron en Gedeón, y Gedeón lo que le dice al ángel fue: si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Y empieza entonces una serie de quejas de parte de Gedeón. Escuche esto, por favor. Dios, cuando le hace el llamado a usted, no se va o cuando le quiere dar una vocación, no se fija en sus errores o sus defectos. Él se fija en lo que usted va a hacer en el futuro. Dios le dice a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ciertamente Gedeón era esforzado y valiente, porque a pesar de que era el menor de la casa de su padre, el menor de su familia, de sus hermanos, el que no, quizás no tenía parte dentro del grupo de los primogénitos, él estaba forzándose fuera durante una redada del enemigo para que su familia no aguantara hambre, no se muriera de hambre. Mientras la gente estaba en cuevas, él estaba afuera buscando alimento, y eso es digno de admirar de una persona que se esfuerza cada día por ayudar a los demás. Entonces, quizás él no se vio como una persona importante, pero Dios sí lo vio como una persona importante a Gedeón. Por eso Dios dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, Dios vio las virtudes de este hombre, el arriesgarse para llevar alimento a su casa. Entonces, ¿qué pasó con Gedeón? Tenía un problema personal interno de emociones, conflictos, decepciones, pero eso no impidió que Dios le hiciera un llamado o le diera una vocación. Después que Gedeón tuvo la conversación con este ángel, más adelante la Biblia dice que este hombre fue grandemente usado por Dios. Dios comenzó a trabajarlo, comenzó a forzarlo, a animarlo, comenzó a respaldarlo, y él entonces comenzó a hacer la obra. Y cuando terminó de hacer la obra, la Biblia dice que este hombre con 300 personas libertó a su pueblo de Israel de los madianitas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted no puede excusarse cuando Dios le haga una invitación o un llamado, o que usted quiera servir a Dios. No puede excusarse en sus defectos y en sus errores. Que yo soy así. Que yo no estoy preparado. Que yo aquí. Que yo me falta. No. Si Dios le llama a usted, es porque Dios sabe que usted ya está preparado y capacitado para servicio. Amén. ¿Estamos de acuerdo? 11. Aleluya. Seguimos entonces. ¿Quién más? Moisés. Hermana Gemita Pineda, Dios le bendiga. ¿Se ha escuchado usted la historia de Moisés, no? No. Bueno, vamos a ver algo de Moisés. Ahora Éxodo capítulo 3, por favor. Ahí donde está. Yo le voy a contar, yo le voy a narrar la historia y usted va a ir leyendo para ganar tiempo. Capítulo 3.
Éxodo capítulo 3. Dice ahí que Dios le hace un llamado a Moisés. Se le aparece como fuego en una zarza, en un arbusto encendido. No se quema el arbusto y eso causa asombro en la vida de Moisés. Moisés se acerca a ver qué pasa, por qué no se quema el arbusto, la zarza. Y entonces cuando él se acerca, escucha una voz que lo llama. Y después que lo llama, entonces tienen una conversación con Dios. Automáticamente Dios le dice que él es el elegido o el escogido para libertar a su pueblo Israel. Cuando Dios le hace el llamado a Moisés, entonces Moisés empieza con una serie de excusas delante de Dios. Empieza con una serie de impedimentos, se adjudica discapacidad, se adjudica un montón de cosas ahí. Usted puede ver desde el capítulo 3 hasta mediados del capítulo 4, usted puede ver que Moisés empieza a poner miles de excusas delante de Dios para no servir. Pero Dios, sabiendo que Moisés estaba preparado, no le hizo caso a las excusas de Moisés, sino que él dijo, no, tú eres el llamado, tú eres al que yo he escogido, tú eres al que yo he establecido para que liberte a Israel. Cuando Dios le haga a usted una invitación a servirle, porque hablamos de vocación, vocación es servicio. Cuando Dios le da una invitación a usted a servirle dentro de un ministerio, dentro de la iglesia, dentro de un grupo establecido para servir, hermano, no se niegue, ayude, sirva, porque ese es el propósito. ¿Estamos de acuerdo? Levánteme el pulgar y denme like si estamos de acuerdo. Si no, denme like abajo, digan no. Entonces estamos compartiendo. Dios le bendiga, Pastor Esmeralda. Un gusto verlo. Amén. Amén, Pai Señor. Cuando Dios nos haga esa invitación, hermano, por favor, no la rechacemos. No pongamos excusas, porque si Dios nos llama, es porque sabe que podemos hacer la obra que Él nos manda hacer. Podemos realizar ese servicio, porque Dios no va a llamar a alguien que Él sabe que está incapacitado de hacerlo. Dios va a llamar a alguien que sabe que puede hacerlo. Y todos los que estamos dentro de la iglesia, hermano, podemos hacer algo para Dios. El asunto es que muchas veces no queremos, quizás por miedo, por vergüenza, o porque el que dirán. No, usted debe saber que si Dios le hace una invitación a usted para servirle, sea barriendo, cocinando, trapeando, arreglando las sillas, cualquiera que sea, usted debe hacerlo con todo el amor del mundo, porque Dios sabe que usted lo hace con excelencia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pulgar arriba, a ver. Si no, déme pulgar abajo. Amén, pastor. Gloria a Dios. Amén. Moisés. Ahora, mire la historia de Jeremías. ¿Dónde está la hermana? Se le apagó la cámara. Ya le iba a coger. Bueno. Jeremías. Profeta Jeremías, capítulo 1. Ahí está el llamado de Jeremías. Dios le hace una invitación al servicio, a la vocación del ministerio. Y Jeremías le responde a Dios, no, yo soy un niño. Aún no sé hablar. Pero Dios le dice, no digas que soy un niño. No digas que no puedes. Si yo te llamé, es porque yo sé que tú puedes, hermano. El anhelo de Dios es que todos nosotros le sirvamos. Amén. El anhelo de Dios es que todos participemos en el ministerio de la obra del evangelio. Porque solamente cuando todos nosotros nos unimos al servicio del evangelio podemos ver frutos. Escuche esto, por favor. El pastor solo no puede hacer todo el trabajo del evangelio, todo el trabajo del ministerio. Se cansa, termina agotado, necesita ayuda de gente que quiera servir, gente que quiera ayudar, que meta mano y diga, pastor, aquí estoy para lo que usted quiera, para servirle. ¿Qué sabe usted? No, yo sé barrer, ya pues barra. Yo sé por allá, pues haga, pero haga algo, hermano. Sírvale a Dios en cualquier cosa. Amén. No se quede estático y no le ponga excusas a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Mire a Abraham, el padre de la fe, por el cual nosotros somos constituidos hijos de Dios por la fe, es por Abraham. Porque a Abraham se le dio la promesa y le dijeron, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que ese hombre, gracias a este hombre, a
a la hazaña o al heroísmo de este hombre en la obediencia a Dios, nosotros tenemos gracia de estar delante de Dios en estos tiempos. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham fue un hombre que hasta sus últimos días fue un hombre fiel a Dios. Él no puso excusa al llamado. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y él se fue. No puso peros. Pero en su trayectoria él cometió uno que otro error. Falló, pero por eso Dios no lo hizo a un lado, sino que más bien Dios lo acogió y lo volvió a restituir y siguió con la promesa. ¿Qué le quiero decir con esto, amado hermano? Que usted como ser humano, carne y hueso común y corriente, quizás en algún momento puede fallar, puede errar, puede equivocarse, pero eso no puede ser impedimento para que usted no quiera servir a Dios, para que usted no quiera aceptar un llamado al ministerio, a la ayuda que tanto necesita en estos tiempos la iglesia cristiana evangélica. Amén. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros, mis amados hermanos, aceptar cuando Dios nos haga un llamado, cuando Dios nos llame. ¿Por qué? Porque si nosotros no aceptamos el llamado de Dios, nuestra vida va a ser una vida infeliz, porque solamente con Dios nosotros encontramos la plena libertad y la plena felicidad. Oye, qué cosa más alegre y más gratificante es cuando uno sirve a Dios, cuando uno sabe que está haciendo algo para el servicio de Dios. No hay cosa más grata que eso. No hay cosa más gratificante que nosotros pongamos nuestra vida al servicio del Señor. Amén. Abraham, mira a Aarón, el sumo sacerdote, Números capítulo 12, también cometió un error, pero eso no impidió que Dios lo estableciera como el sumo sacerdote. Era el principal ente religioso de aquellos tiempos, era Aarón. O sea, los hombres que le acabo de mencionar, Gedeón, Moisés, Jeremías, Abraham, Aarón y muchos más que no están en la lista, David, Sansón y tantos más, hermanos, fueron hombres que decidieron recibir el llamado de Dios. Unos con excusas, otros quizás de buena gana, otros no querían, pero cuando aceptaron el llamado de Dios, ellos vieron cosas grandes y cosas poderosas, vieron milagros. Moisés vio un mar abrirse en dos. Hoy día que vamos un mar abrirse en dos, eso, Dios mío, causa asombro en todo el mundo. Moisés vio a un mar abrirse en dos. Eso fue grande. Él vio una columna de nube de día y una columna de nube en la noche, cuidando y protegiendo a su pueblo. Eso es grande, hermano. ¿Qué le quiero decir con eso? Que Dios a usted nunca, después que Dios le hace el llamado al servicio, Dios nunca lo va a dejar solo. Él siempre va a estar con usted. Usted debe entender que Dios necesita de gente que en estos tiempos decida servir a Dios en la vocación con la que Él se identifica. ¿Dónde está la hermana? Se me fue. Hermano Andrés Pineda, ¿qué le gusta hacer a usted para Dios? Cuéntenos, compártanos. ¿Aló? Hermano Andrés Pineda, ¿me escucha? Alexis Osvaldo Pineda. No, perdón, Andrés Illescas, me confundí el apellido. Perdón, hermano. Hermano Andrés Illescas, ¿qué le gusta hacer a usted para Dios? Cuéntenos, compártanos. Súbale el volumen, no le escuchamos. Ahí, ¿me escuchan? Ahí. Escucha. Bueno, mientras arregla el problema técnico, vamos a preguntarle entonces a otra persona. ¿Dónde está la hermana Melba? Dios le bendiga, hermana Melba. ¿Qué le gusta hacer a usted para Dios? Cuéntenos, compártanos. Amén, mi pastor. Pues a mí todavía no he descubierto el don que yo tengo, pero me gusta mucho orar. ¿Ya? Claro, y ese es un ministerio importante. Podemos decir que tiene el ministerio, el don de la intercesión.
A la gente que ama orar, le apasiona orar y orar especialmente por otro, por la vida de las almas. Eso es gratificante. Porque eso quiere decir que usted ama la intercesión, el estar orando por la vida de los demás. Muy bien, mi hermana. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Entonces, escuche esto, por favor. Dice, todos estos hombres, hablando de las personas que le mencioné anteriormente, descubrieron su vocación o llamado cuando Dios se les reveló a sus vidas y les hizo entender que eran escogidos con un propósito. Esto quiere decir que para descubrir mi vocación, mi llamado o el propósito que Dios tiene conmigo, necesito un encuentro con Dios para que revele o muestre su propósito en mi vida. Entonces, ¿qué necesito yo para poder entender o ver o descubrir mi vocación? Necesito un encuentro con Dios. ¿Y cómo yo logro ese encuentro con Dios? En oración, mi hermano. Debe entender que debe ser persona de oración. Pregúntele a Dios, Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? ¿Qué quieres que yo haga para ti? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en mi vida o para con mi vida, para conmigo? Entonces, usted debe hacer esas preguntas, porque usted no debe ser de las personas que solamente va a la iglesia, se sienta, escucha, sale y se va a su casa. Eso es monótono. Usted debe ser alguien que, aparte de eso, sirva en el ministerio. Tantas cosas que hacer dentro de la iglesia, ayudar. Usted debe estar predispuesto para eso. Bueno, sigamos, mis amados. Escuche esto, por favor. Si puede, escríbalo ahí donde está. Características de una persona con vocación o llamado. Aquí vamos a ahora sí a descubrir si usted tiene un llamado y lo descubre hoy, entonces póngalo entonces al servicio de Dios y de sus pastores. Dile, pastor, ahora sí entendí cuál es mi llamado y vamos a trabajar para que la iglesia crezca, avance y el ministerio se extienda. Características de una persona con vocación o llamado. Primero, le gusta ayudar. Hácenme la mano a todas las personas que le gusta ayudar a los demás. A ver. 1, 2, 3, 4, ¿ves? Sí, a todos nos gusta ayudar, hermano. Eso es una vocación ya, el don de ayuda, el don de servir. Es servicial. ¿Cuántos son serviciales? A ver, sinceramente, ¿a cuántos les gusta servir a otro? A ver, levanten la mano. Es que si usted tiene una vocación, un llamado, tiene que aprender a servir. Recuerde que usted vino a esta tierra. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. En otras palabras, usted como cristiano, usted debe entender que usted vino a esta tierra a servir a los demás, no que los demás le sirvan a usted. Todo aquel que tiene una vocación o un llamado de parte de Dios, le gusta servir a los demás, le gusta ayudar. A aquel que ve que tiene una necesidad, le ayuda, comparte, está pendiente de los hermanos, de aquellos de menos recursos que necesitan una ayuda por ahí y les tiende una ayuda. Todo eso es parte de alguien que tiene una vocación o un servicio de parte de Dios. Le gusta lo que hace. ¿Cuántos de los que están aquí ayudan en la iglesia del pastor Yosimar? A ver, levanten la mano. Nadie. Hoy. Hermano Pineda, hermano Cristian. Bueno, usted no varón, usted hermano Cristian ya sabe toda usted baje la mano. Los otros. Hermano Pineda, hermana Katy Machado, hermana Melba, ¿usted? Amén. Oiga, ¿y le gusta lo que hace ayudando en la iglesia? ¿Le gusta lo que hace hermana Katy? Abra el micrófono y respóndanos ahí. Amén, sí. ¿Sí? ¿Por qué le gusta? Primeramente porque le estoy haciendo para Dios, no para el hombre. Bien. Hermana, ¿quién más me alzó la mano? Hermana Melba.
Acá la hermana, hermano David, eso ahí, gracias, hermana. Dios le bendiga. ¿Le gusta lo que hace en la iglesia? Amén. Más me gusta orar mucho en mi casa por los demás. Ya, muy bien. La hermana que alzó la mano en la cámara del hermano David Michelena. Ahora a eso, ahí, dígame hermana, ¿le gusta lo que hace? Hermana Luisa. Amén. Entonces es que debe gustarnos, debe apasionarnos. Una persona con vocación o llamado debe gustarle lo que hace. No solamente gustarle, debe apasionarse. Debe apasionarse por lo que hace. ¿Qué más? Es obediente. Levántenme la mano todos los obedientes. Los que obedecen, ¿no? Ay, Dios mío. Crítica la situación aquí. Qué grave problema. Hermano, parte de la vocación, y pienso que todo el éxito de una persona que quiere servir depende mucho de la obediencia. Debe ser obediente. ¿Por qué debe ser obediente? Porque la Biblia dice que es mejor la obediencia que el sacrificio. Usted no puede decir que está sirviendo a Dios o que quiere servir a Dios si no es una persona obediente, sujeta, hace caso. Usted debe entender que aquí en el Evangelio somos como niños chiquitos, mandados de sus padres. Y en esto quizás no quiero decirle que usted se va a ser un niño chiquito, pero quiero decirle que su vida cristiana debe estar marcada por la obediencia a las autoridades, a sus pastores, a sus líderes. No ser resabiado, sino más bien estar presto en ayudar en obediencia. Último punto, es caritativo. ¿Quién es caritativo ahí? Áltenme la mano aquel que es caritativo. Wow. Necesitamos, hermanos, buscar estos dones de parte de Dios. Usted debe, si usted quiere servir y usted dice, ay, yo siento que tengo un llamado de Dios, usted tiene que ser una persona que le guste ayudar, servir, le debe gustar, de apasionarle lo que hace, debe ser obediente a las autoridades y debe ser caritativo. Recuerde que Jesús dijo algo, cuando esté allá en los cielos, apartaré a unos a la derecha y a otros a la izquierda. A la derecha las ovejas y a la izquierda los cabros o los cabritos. Y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, escuche, porque estuve enfermo. ¿Y qué pasó? Hermana Katy, estuve enfermo. Amén. Me viniste a visitar. Me visitaste. Hermano Andrés Illesca, estuve con hambre. ¿Y qué pasó? Tiene problemas de audio. Me diste de comer. Hermano Osvaldo Pineda, estuve en la cárcel. ¿Y qué pasó? Y me fuiste a visitar. Estuve desnudo, hermana Melba. ¿Y qué pasó? No me vestiste. Me vestiste. Estamos en la parte positiva. Estuve con sed, hermano David Michelena. ¿Qué pasó? Se me fue el hermano. Ahí está. Y no me diste de beber. Me diste de beber. O sea, estamos en la parte de las ovejas. Vení benditos de mi Padre, porque estuve con hambre y me diste de comer. Estuve enfermo, me visitaste en la cárcel y viniste a verme. Bueno, en fin, serie de cosas que nos representan como cristianos que somos para ayudar. O sea, usted debe entender que debe ser obras caritativas aquí en la tierra, porque cada cosa que usted hace de las que mencionó Jesús ahí, dice al final, por cuanto a ellos se lo hiciste, a mí me lo has hecho, dijo el Señor. Usted debe entender que cuando usted le da de comer a alguien que tiene hambre, no es a esa persona, es a Dios. Eso es ser caritativo. Cuando usted le regala una camisa a alguien que quizás lo necesita. O sea, todo líder, toda persona que quiere servir debe tener esas cualidades. Quizás dejar de comer él mismo para que el que tenga hambre coma, hermano. Difícil es, pero es necesario. Porque ahí nosotros podemos entender que realmente queremos servir a Dios. Usted no puede, yo no sé si usted está tranquilo, que quizás usted esté comiendo y alguien a su lado esté muriéndose de hambre y usted no darle un pedacito de comida. Oiga, sería tan difícil eso.
Usted tiene que aprender a ser caritativo. Porque a los de la izquierda Jesús le dijo, vea, salgan de aquí. Ustedes no los conozco porque yo estuve con hambre y no me dieron de comer. Estuve enfermo y no me fueron a visitar. Estuve en la cárcel, desnudo, con sed. Bueno, en fin. Y no me dieron nada. Y por cuanto no se lo hicieron a ellos, a mí tampoco me lo hicieron. ¿Cuál fue el destino de estos cabros? El lugar que arde con azufre y con fuego. Entonces, no podemos nosotros, mis amados hermanos, hacernos de la vista gorda cuando alguien necesita de nosotros. Eso es parte del servicio y de la vocación a Dios. O sea, si usted tiene estas cualidades, considérese que tiene un llamado o una vocación de parte de Dios. Ahora, estas cosas que les mencioné, la ayuda, el servicio, la obediencia, tienen una base. Y son dos bases fundamentales. La primera son los frutos. Vámonos a Gálatas. Ahora subirla ahí en Gálatas capítulo 5. Yo creo que ya se me está. ¿Qué tiempo tengo yo? Estamos bien. Ya tiene Gálatas capítulo 5. Mándeme el pulgarcito arriba si ya encontró. Gálatas, libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amén. ¿Lo tiene, hermano Michelena? Sí. Ya, léanos, por favor. Ya, pastor, dice, la palabra de Dios dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Esos son el fruto del Espíritu Santo. O sea, usted como persona con una vocación o un llamado, sea cual sea, usted puede identificar su llamado rapidito. ¿Qué me gusta hacer en la iglesia? Ay, me gusta cocinar. Ya, pues ese es su don, esa es su vocación. Le ama la cocina, cocinarle a los hermanos. Eso es don de ayuda, es don de servicio. No, yo amo trapear, limpiar, asear. Ay, eso es un don de servicio también. No, yo amo predicar, tiene un llamado sea de evangelista, sea el que sea. No, yo amo cantar, tiene un llamado de salmista, en fin. Hay diferentes dones y ministerios en los que usted puede servir. Todo es que usted se enfoque en lo que a usted le gusta hacer, le ama hacer eso, le apasiona. Entonces, esto es para lo que Dios me ha llamado. Entonces, ¿qué pasa con el fruto del Espíritu? Dice que es gozo, paz, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, bueno, fe, en fin. Aparece una serie ahí de características que nos diferencian de los demás seres humanos, que es el fruto del Espíritu. Cuando alguien tiene estas características que dice aquí, entonces usted puede entender que le es fácil servir a Dios porque usted ama a las personas, ayuda a las personas, sirve a las personas, se desvive por las personas, usted siente esa paz, esa mansedumbre, tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque su servicio está direccionado hacia las personas. ¿Sí me expliqué? Usted debe servir a las personas. Usted no va a ser líder para que le sirvan a usted. Usted no va a ser líder para mandar. Pásame eso, mueve. No. Usted es líder para ser ejemplo, para colaborar. Hagamos esto. Hagámoslo de acá. Usted debe entender la diferencia entre un jefe y un líder. El líder ayuda, el jefe manda. Usted no puede convertirse en un jefe. Usted debe convertirse en un líder. Alguien que ayuda, colabora, mete mano, mete hombro, alguien que está predispuesto para servir a los demás. Aunque usted quizás esté en un rango posicional por encima de los demás, no, usted debe considerarse como igual a ellos. Eso fue lo que nos vino a mostrar, a enseñar, el don del servicio. Jesús era el Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra, y en ninguna ocasión que yo recuerdo que haya leído, Jesús
maltrató o impuso autoridad de jefe a una persona, nunca. Él más bien mostró el amor y el servicio hacia las almas. Entonces, todo su servicio debe ir enfocado hacia las almas. Ese es el propósito suyo y mío de servir a Dios. Las almas, las personas que necesitan a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso, pulgar arriba, qué bueno. Es que claro, hermano. O sea, usted debe reflejar los frutos del Espíritu Santo. Jesús dijo bien claro, por sus frutos los conoceréis. O sea, son los frutos los que nos dan a nosotros a diferenciar de los demás. Son los frutos los que nos hacen a nosotros servir a Dios. Son los frutos los que nos permiten a nosotros, hermanos, entregar nuestro servicio a Dios y a los hombres. Entonces necesitamos nosotros entender. Jesús dijo bien claro, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que hacerse el más pequeño aquí en la tierra. ¿Y qué significa eso? Que si usted quiere, anhela servir a Dios, hermano, debe saber que su servicio debe ir enfocado en ayudar a los demás, en servir a las personas. Servir a Dios es servir a mi prójimo. Si yo sirvo a mi prójimo, estoy sirviendo a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. ¿Qué más? Los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a pedirle. Gloria a Dios, Primera de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a pedirle al hermano Osvaldo Pineda que nos lea por ahí. Aquí está. Primera a los Corintios, capítulo 12. Amén, pastor. Lea, varón. Amén, amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sigo? Muchas gracias. Está ahí nomás, hermano. Está ahí nomás. Amén. Hermano, en la lectura que acaba de leer el hermano, habla de los dones espirituales. Yo pregunto a los que están presentes en esta sala, ¿a alguno de los que está presente, aparte del hermano Cristian, del pastor Wilson, del pastor Yosimar, siente que tiene uno de esos dones? Álceme la mano y respóndame, por favor. A ver, hermano Osvaldo, cuéntenos, ¿qué don cree usted que tiene? El don de fe, este sí tengo. Don de fe. Sí. Bueno, hombre de fe. Ahí tiene Pastor Yosimar un hombre de fe. Amén. ¿Alguien más? Pastor Wilson, haga participar a su iglesia. Usted lo tiene todo esto ahí. Alguien que levante la mano y hable sin problema.
Sí les estoy preguntando. Pero acérquese. Diga. Mi don es enseñar a los niños clase dominical. El don de la maestría. Eso. ¿Alguien más? Hermana Katy. Ana Rosa. Yo el don de sanidad es más grande. Amén. El don de lengua. Don de lengua. Ay, va, una mujer que habla en lengua. Amén. Ahí tiene hermano Cristian. A ver, la hermana Melba. ¿Algún don de los que acabamos de leer que están dentro del capítulo 12 de Primeras de Corintios? Pues pastor, yo estoy pidiendo a Dios que Dios me dé entendimiento, que Dios me dé sabiduría para poder descubrir el don que Dios me ha dado. Ya, sigue en el proceso. Muy bien. Hermano David Michelena, lo que están... É que ella já deve saber qual dom que tem, pelo tempo que tem servido ao Senhor. Então, eu penso que ele já pode se identificar. Se é uma pessoa nova no Evangelho, eu creio que aún é difícil identificar. Pero se tanto tempo na igreja, servindo ao Senhor, e hasta hoje não descobrir qual é o dom que tem, está faltando tornillo aí para poder descobrir. Amén, tiene razón, Pastor Yosimar. Ya con el tiempo que tiene debería haber descubierto, ya no descubierto, ya haber sabido y practicando y en el ministerio. Pastor, yo lo que he visto en mi vida es el don de, ¿qué le digo? Siempre me gusta orar por el resto de personas. O sea, a veces yo pido por el resto de personas, menos por mí. Entonces yo creo que es intercesión, pastor. Pero alguno de los dones que acabamos de leer también puede tener. Le gusta ayudar, le gusta orar por sanidad, le gusta, tiene el don de milagros, qué sé yo, don de fe. Bueno, muchos de los dones que están plasmados ahí en el capítulo 12. Porque bueno, sí me gusta ir a orar por los enfermos, mi pastor. Siempre me gusta ir a orar por los enfermos, por sanidad. Eso es un don de sanidad. ¿Sí se sanan o se mueren? A veces se mueren, pastor. Sí, o sea, tengo un testimonio, pastor, porque una vez yo fui a orar por una persona que estaba muy enferma y yo le hablé de Jesucristo y le dije que sí, que ella quería aceptar al Señor y aceptó, mi pastor, pero a los pocos minutos se murió. Está bien, pues se fue con Cristo. Amén. Amén. Hermano David Michelena, todo el grupo que está en la casa del hermano David Michelena, cuéntenos, compártanos. Ahí. Sí, bueno, según lo que dice aquí en la palabra de Dios, deberíamos tener dos a más dones para llegar a ser la estatura de Cristo. Deberíamos anhelar a tener casi todos los dones, pero mínimo deberíamos tener unos dos, que sí debemos tenerle porque son necesarios. Son necesarios. Por ejemplo, el Espíritu da palabra de sabiduría, dice. A otros palabras de ciencia, a otros fe en el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad en el mismo Espíritu. Entonces, por ejemplo, si oramos por alguien y casi siempre se recupera, no se sana de sus dolencias, y ahí por ahí podría ser nuestro ministerio. Un don de sanidad. Sí, el don de la sanidad. Y eso. ¿Alguien más de los hermanos que está aquí que quiera compartir? De los hermanos que están en la casa del hermano Michelena. Pastor, una pregunta. Pregúntenme. ¿Cómo funcionaría el don de ciencias? Porque he visto a personas, por ejemplo, que obviamente con la Biblia, fuertes en la palabra del Señor, por decirlo de alguna manera, pero siempre conectan el estudio de la Biblia con no sé, con ramas de las ciencias naturales, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo funcionaría este don? Muy bien, varón. El don de ciencia
El don de ciencia, mi amado hermano, va ligado con el don de sabiduría. El don de ciencia se basa en que cuando usted o cuando una persona está predicando, más que todo se basa en cuando uno está predicando, de repente le viene como una información al cerebro de uno, a la mente, y le dice a uno, por ejemplo, un caso, el hermano Osvaldo tiene un problema, entonces el don de ciencia viene a mí y me dice, Osvaldo tiene este problema. Eso es don de ciencia. Como que se enciende una lamparita dentro de uno y le direcciona hacia la persona que tiene un problema, una dificultad, una necesidad. Porque viene Dios por medio del don de ciencia y se lo revela, se lo muestra. Entonces, mi pastor, entonces, perdón, no, la última preguntita. ¿Y entonces cómo se puede diferenciar este don con el de profecía, por ejemplo? Ya voy a ese punto, ya le explico. Entonces, el don de ciencia es eso, la información que yo recibo de una necesidad de una persona. El don de sabiduría va ligado. El don de sabiduría es lo que me da a mí, ¿no?, las palabras correctas para hablarle a esa persona en su necesidad para que sea restaurada. Esos dones van ligados y son necesarios dentro de la iglesia, porque por medio de esos dones es que la gente se restaura. Dios le da a entender al que está al frente, sea no solamente predicando, puede estar en adoración, puede estar haciendo alguna actividad y Dios viene y le muestra la necesidad de una persona. Eso es don de ciencia y palabra de sabiduría es la palabra que usted le va a dar. Por ejemplo, si el hermano Pablo tiene un problema, disculpe hermano que lo tome en cuenta, y viene la palabra a mí y me dice, Osvaldo tiene este problema, necesita $10, por decirlo así. Entonces viene la palabra de sabiduría y me dice a mí, dile esto, esto y esto. Entonces yo digo, varón, Dios me dice que te diga que tienes una necesidad, que tienes un problema de que necesitas $10 ahorita, pero tranquilo que Dios te los va a dar. Entonces ahí él adquiere una esperanza. Dice, wow, Dios sabe y conoce mi necesidad. ¿Sí me explico? Para eso son esos dones. El don de profecía es diferente. El don de profecía es para la iglesia en general. La profecía es para edificar al pueblo. Viene Dios y te da una palabra a ti, te dice, habla al pueblo o habla a la iglesia y di esto. Por ejemplo, si la iglesia la iglesia en general, hablando en general, necesita comprar sillas, por decirlo así. Entonces viene una palabra profética. Dice, Dios me dice que le diga a esta iglesia que las sillas que están necesitando vienen en camino, por decirlo así. Esa es una profecía, ese es el don de profecía, ¿no? Entonces son dos cosas muy diferentes. El don de ciencia y sabiduría habla la necesidad de la persona. El don de la profecía es para la iglesia en general. ¿Sí estamos claros, varón? Amén. ¿Puedo decir entonces, una pregunta? Dígame, mi hermano. Dice que si alguien está enfermo, acuda a los ancianos de la iglesia, úngale con aceite y le sana a la persona. ¿Me puede decir? La oración de fe sanará al enfermo. Sí, gracias. Ya. Esa era la pregunta. ¿Perdón? Sí, sí. Sí, esa es la pregunta. Claro, si usted tiene una enfermedad, acuda a los ancianos, los pastores, los líderes. ¿Cuáles serían los ancianos? Los ancianos, primeramente, en principio es su pastor, ¿no? El principal. Ahí están los líderes, lo que él constituya como líderes dentro de la iglesia, personas maduras que oren por usted. Entonces son los ancianos. Los ancianos son los que tienen posición de rango, no necesariamente son los ancianos en edad física. Anciano, hermano Cristian Moreno, es un anciano de la iglesia. No es por edad, es quizás por la madurez espiritual que tenga, ¿no? Y quizás por un rango de autoridad que tenga dentro de la iglesia. Okay. Eso es lo que es anciano, se conoce como anciano, a los que tienen un rango de madurez más que otros y se los establece como líderes. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, volviendo al tema, usted necesita pedirle a Dios que le ayude a tener estos dones espirituales. ¿Por qué? Porque en el servicio a Dios son fundamentales. La Biblia enseña que cuando Jesús iba a ser ascendido al cielo,
le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén, no se muevan de aquí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí van a recibir poder. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron ahí orando en Jerusalén, en el aposento alto, hasta el día de la promesa. Cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo, fueron bautizados y adquirieron dones. A partir de ahí, entonces ellos comenzaron a hacer una obra evangelística tremenda que se cuenta en Hechos, todo el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que usted debe anhelar, debe desvivirse para que Dios le dé dones espirituales a usted, para que Dios le bautice. Uno de los requisitos para servir es el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que ese tema sí tratamos en Santo Domingo. Usted necesita pedirle a Dios que le bautice en el Espíritu Santo, porque de ahí parten el recibir los dones espirituales. ¿Sí me explico? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todos estamos bien. Bien, seguimos entonces. Entonces necesitamos nosotros identificar, necesitamos descubrir nuestra vocación. ¿Algo quiere decir hermana Katy? ¿Y algo quiere decir hermana Katy usted, no? No, bien. Mi pastor, una pregunta. Cuénteme. Ya, de pronto, una persona, un hermano, puede tener de pronto el don de discernimiento. Y al discernir de una persona lo que de pronto está actuando mal, está, qué sé yo, haciendo algo erróneo. Y si uno tiene el discernimiento y se le llama la atención, muchas veces no pasaría a ser como una persona que está juzgándolo al decirle, hermano, estás haciendo mal esto. Uno se vuelve juzgador y verdugo. ¿O qué se podría hacer si Dios concede ese discernimiento, mi pastor? No está juzgando ni tampoco es un verdugo, porque usted está discerniendo, ¿no?, que la persona quizás está actuando mal. Lo que sí se debe poner en práctica es la manera en que muchas veces uno dice las cosas. Si yo discierno que alguien, una oveja, está actuando de una manera incorrecta, debo llamarle, sentarle y hablarle. Me digo, mire, vea, siento de parte de Dios que usted está haciendo esto. Y si eso es verdad, le pido que no lo haga, porque a Dios usted no lo puede engañar. Debe enmendar su vida, corregirse, deje de practicar lo que está practicando. O sea, me refiero a que hay que aconsejarle, en otras palabras, ¿no? No acusarle, no, tú eres un pecador, estás en pecado, arrepiéntete. Y bueno, no, porque la gente quizás se va a sentir mal, ofendida, atacada. Pero si usted va con palabras de sabias y dice, hermano, mire, yo siento de parte de Dios que usted está haciendo algo que no es debido delante de Dios. Entonces la cosa cambia, ¿no? La temática. O sea, siempre es tener sabiduría para hablarle a la gente. Entonces, hermano, yo necesito que usted me cuente a mí, basado en lo que hemos leído, hablando específicamente de los 5 puntos que le nombré, de lo que es la ayuda, el servicio, la obediencia, lo que es la caritatividad o ser caritativo, y hablando de los frutos y los dones. Si alguno de los que está presente por lo menos dice, ya sé ahora cómo debo servir o qué debo hacer para Dios. ¿Alguien que me pueda contar esa experiencia? A dedo. Hermano Osvaldo. Usted que está de primero, varón. Cuéntenme. Dígame, pastor. Basado en lo que acabamos de leer, ¿no? En lo que en Gálatas y en Corintios, basado en los dones espirituales y en los frutos. ¿Qué siente usted? ¿Qué es su llamado? ¿Cuál cree usted que es su don o su vocación para Dios, para servir a Dios? La predicación. Hay también diferentes ministerios, no solamente son los dones, perdón que le corte, están los ministerios, evangelista, profeta, pastor, maestro. Claro, bueno, a mí siempre, como digo, no digo, sino que he sentido que tengo mismo ese llamado hacia de evangelista. Me ha gustado
en las ocasiones que se ha presentado y dentro o fuera de las ocasiones, pues sí he predicado, y si así me ha gustado eso, les guste o no les guste a los oyentes, tengo que hablarles. Sí, no Mire, más. tiene el llamado evangelístico. Entonces, hay que ponerlo en práctica, varón. Hay que servir. Diga para algo, yo Mi pastor Johnny, mira, realmente, hermano Osvaldo tem um chamado para evangelismo. O que ele necessita é um preparo para poder realizar a obra de Deus. Eu vejo que ele tem chamado, isso é muito importante na vida dele, mas ele necessita ainda trabalhar tanto espiritual como intelectualmente, como lidar, como tratar com as almas. Exactamente. Eso es verdad. Entonces, varón, hay que trabajar en eso para activar más ese llamado, porque es uno de los llamados más importantes dentro de la iglesia. Porque el evangelista es el que le gusta llevar almas a la iglesia, pues, y que las almas sean salvas. A la hermana Melba, bueno, hermana Melba me dijo que a ella le gusta la oración, la intercesión. Hermana Katy, bueno, usted la ha visto en la alabanza y adoración, pero no sé qué otro don tiene por ahí. A mí me gusta también dar clases a los niños. Maestra de escuela dominical. Hermano Andrés Illesca, ya arregló el audio, varón. No se le escucha. Amén. A ver, preguntemos pues al hermano David Michelena y al grupo de personas que está en su casa. Basado en lo que acabamos de leer, ¿cuál cree usted que es su vocación o su llamado? Cuéntenos. En ese que estaba ¿cómo era el del principio? Ahí busqué. Hasta mientras yo, pastor. Dígame. Sí, bueno, verá, todo, obviamente gracias a Dios, ¿no? A mí, por ejemplo, se me hace fácil o sencillo, digámosle así, aprender cualquier cosa, ¿no? Sea bíblica o de cualquier libro, de ciencias, lo que sea, lo capto muy rápido, así sea filosofía, por ejemplo. Ya, muy bueno eso. Eso se me ayuda, por ejemplo, cuando leo la Biblia, entonces me gusta transmitir lo poquito, lo mucho que he aprendido, me gusta transmitirlo y decirles. Y no solo eso, sino explicar, porque es como que lo capto de una forma especial, a veces un poco distinta, bien bonita, y me gusta decirlo. Interpretación. Ese es el don de la maestría, varón. Ese es lo que hace un maestro. El maestro es el que capta, aprende rapidito y rapidito explica y expone. Eso a uno le llega como comerse un pan rapidito. Eso a uno le llega una información así y uno la desglosa, la arregla bonito y la explica. Eso es maestría. Trabaje en eso porque el maestro es necesario para que enseñe la escritura dentro de la iglesia. ¿Alguien más? Mi hermanita Luisa. Dígame, hermana. El Señor. Dios le bendiga. A mí me gusta ayudar a las personas. Ayudar, don de servicio. Mire usted cuán importante también es ese don dentro de la iglesia. Gente que ayude y que sirva. ¿Alguien más? De los que están ahí en la casa del hermano David Michelena, ¿alguien más, no? Ya la encontré en el versículo 12. Dice, espíritu de sabiduría, dice. Ese quiero poder, y más que todo en el último tiempo el Señor me ha hecho pasar por algunas pruebas, tribulación. Entonces, a cambio ha habido sabiduría que no viene de mí, sino de Él mismo. De Él. Solo dejo que su sabiduría fluya en mi ser para entenderle a Él, su sabiduría. Entonces, sí podemos comunicar eso a los demás, pues lo que Dios nos comunica. Claro, palabra de podría ser el don, dice, por el mismo espíritu, sanidad no. Bueno, ese sería el más principal por el momento. Tiene palabra de sabiduría. Muy bien, hermano Pastor Wilson, ahí en la iglesia suya, ahí con los hermanos, ¿alguien quiere expresar algo?
Mi hermano Pastor Johnny, una pregunta. Dígame, pastor. Una pregunta. ¿Cuál es su posición en este asunto? Para recibir los dones espirituales, ¿es necesario ser bautizado con Espíritu Santo? ¿Cuál es su punto de vista? Hay dos puntos de vista, ¿verdad? No es necesario, o sea, obligatorio que alguien sea bautizado con el Espíritu Santo para recibir los dones. O sea, no es obligatorio, porque ha habido casos, testimonios de personas que no han sido bautizados ni por agua ni por el Espíritu y han adquirido dones. Don de ciencia, don de sabiduría, de fe, de sanidad, en fin, y no han sido bautizados todavía. Pero sí debiera ser quizás como ¿cómo le puedo explicar? ¿Cómo se dice? El protocolo bíblico sería que reciban el bautismo del Espíritu Santo y juntamente con ellos vienen los dones. Pero hay casos excepcionales que no es así. Hay gente que recibe los dones y no ha sido bautizado. O sea, se puede dar de las dos maneras. No hay un orden específico en eso. Amén. O sea, mi pastor, no debería ser como una regla. Exacto. No es una regla exacta de que para recibir los dones tengo que ser bautizado. Porque hay gente que tiene los dones y no es bautizado por el Espíritu Santo. Y los pone en práctica. Gente que ora por sanidad y no es bautizada y la gente se sana. Aleluya. No, yo he visto a gente que Dios la ha usado en don de ciencia y sabiduría y no es bautizada por el Espíritu Santo. Pero Dios la usa, o sea, le da esos dones. Hay gente que viene desde aún de no ser cristiano, tiene esos dones espirituales. Y yo lo que acá en la iglesia como que se alinean ya a la palabra. Yo conozco a una persona que, por ejemplo, ella dice algo, ella dice, yo creo que eso va a pasar porque siento que va a pasar y pasa. ¿Sí me explico? Es un don de profecía y no es cristiana. La conozco bien porque es cercana a mí. Ella no es cristiana, pero ella dice, siento que algo va a pasar y pasa. Eso es don de profecía. Entonces, no hay una regla estricta de decir que para recibir los dones tiene que estar bautizado por el Espíritu Santo. Puede ser al revés. ¿Sí me expliqué? Amén. Entonces, no vaya a regirse solamente a que para recibir dones tiene que estar usted bautizado por el Espíritu Santo. En casos no es así. Muchas veces se da de la manera mucho más contraria. Amén. Bien, creo que estamos... ¿Nadie más quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? No, seguimos entonces porque wow, hasta las 11 me dijeron y ya vamos a la hora. Bien, entonces una vez que ya hemos descubierto nuestra vocación, pienso que ya el hermano Osvaldo está claro en lo que el llamado que Dios le ha hecho. La hermana Melba está clara, la hermana Katia está clara, los hermanos allá, el hermano David Michelena están claros, el hermano Andrés y Yesca, pues por el sonido no podemos escucharle bien, varón, pero pues estamos claros en ese asunto. Ahora, entonces, después que uno... Dígame. Nada, le decía a hermano Andrés y Yescas que escriba en el chat. Ah, cierto, también escríbame por el chat para poder dar su respuesta, ¿cierto? Gracias, varón, me había olvidado de eso. Bien, entonces una vez que usted ya descubrió su vocación, hermano, ahora tiene que mantener su enfoque en esa vocación. Pastor, perdón que le acorte un ratito. Mi hermana que está aquí al lado dice que qué dones cuando ella presiente de pronto que alguien se va a morir o algo va a pasar. ¿Qué don es ese, mi pastor? Eso se puede catalogar como un don de discernimiento. Discierne algo, eso es discernir, ¿no? Que algo va a acontecer. Y también puede estar ligado a un don de profecía, pueden estar ligados los dos. Pues más que todo es un don de discernimiento, discierne, presiente, uno dice, yo presiento que algo va a pasar, es un don de estar discerniendo algo a un evento que va a acontecer alrededor de su ámbito o de su núcleo de conocido. O sea, es un presentimiento, se presenta como un presentimiento hacia algo. Y da la casualidad de que pasa. Entonces ya Dios le va a discernir algo que va a acontecer. Amén, mi pastor, gracias.
Entonces, hablemos algo del enfoque, mis amados hermanos. Una vez que usted ya entonces descubrió su vocación, ahora mantengamos esa vocación enfocándonos en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver algo de lo que es enfoque rapidito, porque creo que ya el tiempo nos ganó. Vamos a ver algo de lo que es enfoque. Escuche o escriba, por favor. Definición de lo que es enfoque. Dice que enfoque es el ajuste de una imagen para que se vea de forma clara y nítida. Hablando de las imágenes de hoy en día que están en Ultra HD 4K, ¿no? Se ven claritas. Tengo una película hoy en día en 4K y eso es como ver a la persona ahí mismo. Es un punto de vista y es un planteamiento, una apreciación, una visión y una perspectiva. Todo eso quiere decir enfoque. Dice acá, el enfoque tiene que ver con el ajuste de la visión hacia una imagen. Eso es enfoque. Es cuando usted va a tomar una foto con su celular, usted la arregla de la mejor manera para que la enfoca de la mejor manera para que la foto le salga clara, le salga nítida. Entonces, hablando de enfoque, estamos hablando de una fijación. Usted fija su mirada en Cristo Jesús, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2, si no estoy mal, ¿no? Que pongamos nuestra mirada ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Eso es enfoque. No le doy el texto porque es largo y ya estamos cortos de tiempo. Entonces, en otras palabras, el enfoque del creyente debe estar fijado en la imagen de Cristo, según lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Vamos a abrir Filipenses ahí. Libro de los Filipenses, capítulo 3, rapidito. Y vamos a pedirle al hermano Cristian Moreno que nos lea ahí. Filipenses 3:1. Sí, desde el 1, así que por. Amén. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros de seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y será ya de mí. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. O sea, fíjense en el verso 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor a Cristo. Eso es enfoque, hermano. ¿Qué es enfoque? El que usted se fije, centre su vida solamente a Cristo Jesús. Entonces, cuando usted descubre ya su vocación, su llamado, entonces usted debe enfocarse, debe desvivirse, debe entregarse solamente a Cristo Jesús, enfocar su vocación al servicio de Cristo Jesús. Eso es enfoque. O sea, direccionarse solamente por Él y con Él. Desvivirse con Él. Fijarse en Él para que entonces su vocación o su llamado o su servicio, hermano, sea con éxito, sirviendo a Cristo Jesús. Enfóquese en el Señor, no se desenfoque de Cristo, porque si se desenfoca de Cristo puede que se hunda. Recuerde lo que pasó con Pedro cuando estaba en la barca. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Ven, le dijo Jesús, y fue. Pero en un momento que parpadeó y desvió su mirada o se desenfocó de Jesús, comenzó a hundirse. De que eso no nos pase, enfoquémonos en el Señor Jesucristo. Hubieron hombres en la antigüedad
que mantuvieron su enfoque en Cristo Jesús a pesar de los problemas y las circunstancias que se presentaron. Uno de ellos fue Nehemías. A Nehemías quisieron matarlo. Él empezó a construir en los muros de Jerusalén y los envidiosos de alrededor de otras naciones como Sanbalá y Tobías, que fueron opositores, como que quisieron desenfocarlo, desviarle del propósito de construir la protección en el muro de la ciudad. Y Jeremías lo que dijo fue: yo no puedo parar de hacer la obra de Dios, porque esta es una obra grande. Eso es enfoque, hermano, que nadie lo desenfoque a usted del servicio a Dios, que nadie lo descentralice de servirle a Dios, que nadie lo saque del camino de Dios. Enfóquese solamente en Cristo, que los problemas, las necesidades, las dificultades, todo lo que usted pase. Pablo dijo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Ni hambre, ni tribulación, ni peste, nada, ni porque venga un ángel del cielo, ni porque alguien venga, nada me puede separar del amor de Dios. Eso es enfoque, hermano. Usted necesita estar enfocado en el servicio a Dios. Daniel y sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, los metieron a un horno de fuego por no desenfocarse, no dejaron su servicio a Dios. Ellos, aunque los obligaron a postrarse ante una estatua, ellos dijeron: no, aunque nos quemen, aunque muramos quemados, no vamos a desenfocarnos de nuestro Dios. Los echaron al horno de fuego y, oh sorpresa, que en el horno de fuego apareció Jesús, el Hijo de Dios, y los cubrió, y aunque estaban en el horno de fuego, no se quemaron. Eso es enfoque, hermano. Cuando usted no se desenfoca de Cristo, de Dios, sigue su vida cristiana correcta, verdadera, transparente, en todo problema, por más difícil que sea, siempre va a estar Dios con usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. A Daniel lo echaron a un pozo lleno de leones. ¿Por qué? Por tampoco desenfocarse, por no adorar a otros dioses, por no hacer caso a un edicto mal escrito de hombres llamados sátrapas que querían eliminarlo. Y él fue echado injustamente. Y aunque habían leones allí, cuando amaneció al otro día que fue el rey a verlo, él le gritó: Daniel, el Dios tuyo te ha salvado. Y Daniel le dijo: sepas, oh rey, que mi Dios me ha salvado, porque ante él fui hallado inocente. Entonces, si uno se mantiene firme y no se desenfoca de Dios, hermano, no hay problema, situación, dificultad que pueda a nosotros sacarnos del propósito y el plan de Dios. Todo es mantenernos enfocados en Cristo Jesús. Nunca en su vida, hermano, se desenfoque de Dios. Siga adelante, avance, sirva a Dios en su vocación, en su llamado. Póngase a disposición de Dios. Póngase a disposición de la iglesia, de sus hermanos, de sus pastores, para servir, y que juntos el ministerio del evangelio aquí en la tierra siga adelante y prospere y traiga un crecimiento. Algún día que Dios me permita ir a Tuntaki, les voy a llevar una enseñanza que se llama el poder del acuerdo. Y eso es un tema general que edifica la iglesia. Porque el problema hoy en día es que la iglesia está en desacuerdo. Y Jesús dijo: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra por algo, mi Padre que está en los cielos lo hará. O sea, que hay un problema. ¿Por qué no pasan las cosas hoy en día en la iglesia cristiana? Porque estamos en un desacuerdo horrible. Necesitamos ponernos de acuerdo para que el ministerio avance. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos entonces enfocarnos todos al servicio de Dios. Todos, mis amados hermanos. Y pues que nuestra vocación y nuestro servicio a Dios despierte en nosotros el deseo de seguir a Dios hasta el fin de los tiempos. Amén. Pónganme el pulgar arriba, díganme amén. Creo que le paso estos últimos minutos al pastor Yosimán para que él pues entonces nos dé ahí el punto final. Amém, queridos hermanos. Agradecido a Deus por este momento que estamos aqui aprendendo algo, aonde nós podemos nos identificar realmente qual é o chamado, qual é o ministério que Deus tem para a nossa vida.
E para que isso possa realizar, meus queridos irmãos, eu creio que devemos trabalhar mais na igreja. Porque se a gente não trabalha, se nós não trabalhamos e fazer a obra de Deus, ver qual é a área dentro da igreja que vocês querem fazer, se vocês não desenvolver, nunca vai descobrir o talento ou o dom que vocês têm. Eu conosco muitos pastores, muitos líderes que começaram seu ministério a servir ao Senhor dentro da igreja. Eu creio, se eu perguntar em esta manhã, qual de vocês quer limpar o banho da igreja? Por ahí se empieza, ¿vio? Muitos líderes que eu conheço han começado a ir servindo ao Senhor. E muitos de eles, que eu conosco bastante, eram os primeiros a chegar e os últimos a sair dentro da igreja. É isso que é servir a Deus com amor. E às vezes tem líderes que só chegam na igreja quando a igreja está cheia. Mas que os irmãos vejam, entra na igreja mirando para um, mirando para outro. Tem outros que não miram nem para a direita nem para a esquerda, como se fosse Superman. Mas assim, um obreiro, um líder tem que ser humilde. Tem que mostrar humildade. Que quanto mais nós outros mostramos humildade, Deus nos dá sabedoria, nos dá crescimento e Deus vai nos exaltar futuramente. Sí, ese es un punto importante. importante. Hermanos, exato. Se nós outros queremos realmente descobrir qual é sua vocação, seu dom, seu talento dentro da igreja, temos que começar a trabalhar. Meu irmão, Cristo tem uma palavra solamente. Quería hacer una pregunta, pastor. ¿Qué pasa con la gente que hoy en estos tiempos rechaza el llamado de Dios, no? Por ejemplo, ¿será como en los tiempos de Jonás? ¿Será que Dios trabaja en esa persona y tiene que utilizar a esa persona mismo? ¿O Dios se busca a otra persona para hacer la obra? ¿A qué le pregunta? ¿Pastor Yosimar o a mí? Para cualquiera. Pastor Johnny, después te contesto. Amén, amén. Verá, cuando alguien rechaza, es renuente al llamado de Dios, Dios lo hace pasar por un proceso de sufrimiento y eso se refleja en la vida de Jonás. Cuando hay un propósito especial y un propósito con esa persona, si rechaza, es renuente, Dios lo va a hacer pasar por un proceso de dolor y sufrimiento. Y le digo por experiencia propia. Le va a quitar hasta lo que más ama, y eso no quiere decir que Dios sea malo, sino que la renuencia de la persona, no querer reaceptar el llamado de Dios, hace que Dios entonces comience a apretarlo, a ajustarlo en ciertas áreas, área económica, área alimenticia, área de la salud. Bueno, en fin, usted siente como que el mundo se le viene encima, pero no es nada más que el asunto de que usted haga como Jonás, cuando ya estaba estuvo 3 días en el vientre del pez, ahora sí dijo: Señor, acepto, quiero hacer tu obra y tu voluntad. Y entonces, ¿qué pasó? El pez lo vomitó y él hizo la obra de Dios. Entonces, cuando uno es renuente al llamado, hermano, va a tener consecuencias. Pero cuando usted acepta de una vez su llamado, créame que todo va lindo. No le voy a decir que todo es fácil, habrá momentos difíciles, pero va a ser mucho mejor que rechazar el llamado de Dios. Y por último, pues si ya tanta cosa no acepta, pues Dios lo deja a un lado y busca a otro que haga la obra del ministerio. Porque si él no quiere, Dios se buscará. O sea, en una ocasión Jesús dijo: si ustedes no hablan, pues las piedras hablarán. O sea, no hay cómo que detener a Dios. Si no es por uno, es por otro. Pero siempre Dios va a querer que usted le sirva de buena gana, de buena voluntad y con buen ánimo. Gracias, pastor. Así siga, pastor. Cristian, mira uma coisa: quando Deus chama, é porque Deus sabe que a pessoa tem a capacidade para fazer as coisas. E aos poucos, as pessoas chamadas vão aprendendo. Por exemplo, em meu caso, eu em Brasil solamente tocava em uma banda de música.
Eu nunca pensei que Deus ia me chamar para o campo missioneiro. Eu nunca pensava um dia sair de minha cidade, de minha província, de meu país, para outro país, para um lugar que eu não conheço. Pero o que foi que eu fiz? Deus tinha um chamado, eu resisti o chamado, entendeu? Pero o que eu fiz? Eu fui me preparar. Porque o obreiro chamado por Deus, tem muita gente assim, eu sou chamado por Deus, não necessito estudar, já tenho a Bíblia. Eu penso que não é assim. Eu penso Tiene que estudiar. Son puntos claves, son puntos claves. Son puntos claves. O obreiro tem que estudar. Amém? Hoje temos vários recursos para poder nos capacitarmos para a obra de Deus. Por quê? Porque a igreja não quer escutar, como se diz, escutar, a palavra aqui em espanhol, em português está aqui, mas em espanhol não sale. Não quer, em português é a brobinha, em português. Não quer escutar coisa... Me explica aí vocês uma coisa... Superficial. Uma palavra... superficial. A igreja hoje quer coisa forte, quer coisa que levante, quer coisa que anime a ele a seguir adelante, e não coisa superficial. Então, se o obreiro chamado por Deus tem que se perfeccionar na palavra, tem que estudar a palavra para poder transmitir algo positivo, algo forte para a igreja, porque na igreja hoje há muita gente preparados. E se eles estão preparados, nós também temos que estar preparados para transmitir. Existem pessoas de várias classes, classe alta, classe média e a classe média pobre da igreja. Pero a palavra, quando você maneja a palavra, você tem que manejar de uma maneira que possa atingir essa palavra, é melhor, atingir, tocar em todas as classes. Então, você tem que saber como tocar em todas as classes, não falar somente para a classe alta, classe média, classe pobre, não. Você tem que ver uma maneira como chama? De tocar em todas as classes para não haver uma discriminação do predicador para as pessoas que estão escutando. Então, se Deus tem um chamado para um obreiro, ele tem que estudar. Gracias. Sí, verdad, es verdad. Son puntos que quizás por el tiempo no tratamos, pero sí es importante. Dos puntos importantes trató el pastor Yosimar. El primero que quizás se me pasó a mí, y no, se me pasó realmente, es el punto de que usted como servidor debe ser humilde. Y eso es un punto importantísimo. Y el segundo, como es el pastor, si usted quiere servir, debe prepararse y capacitarse en todo tiempo, porque es importante y fundamental. Nosotros decimos acá en la costa que la gente ya no quiere arroz con huevo, que es algo, una comida simple y básica. La gente ahora decimos nosotros, quiere su encocado de pescado, que es una preparación más extensa, ¿no? La gente quiere algo fuerte, que le guste y le agrade, pero sobre todo que su vida sea transformada y sea cambiada. Amén. Pues mis hermanos, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias al pastor por la invitación. A los hermanos, pues una alegría inmensa. Espero pronto poder estar por allá y también poderles invitar a ustedes algún día que pase todo este asunto de la pandemia, que nos organicemos para invitarles por acá también, para que se gocen juntamente con nosotros. Entonces, pues espero en Dios podernos encontrar pronto y compartir de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Amén. ¿Algún hermano tiene alguna pregunta? Hágalo. En términos del tema que fue tratado, ¿algún hermano sobre la vocación, sobre el ministerio que tiene, la llamada? ¿Algún hermano? En los ministerios hay uno que se dice, el primero que aparece ahí es el apóstol o el apostolado. Se dice que el apóstol es el que tiene la capacidad de cumplir varios ministerios a la vez, como evangelista, como maestro, como pastor, como profeta, en fin. El apóstol es el que cumple la función de los 5 ministerios. Entonces, sí hay personas que pueden cumplir
o pueden funcionar como, por ejemplo, en mi caso, yo soy maestro de la palabra, pero hay veces me da un arrebato y funciono como evangelista. Me van a predicar un mensaje, una campaña y predico, y gracias a Dios las almas se entregan. Entonces hay un respaldo en esa área. Puede funcionar como un don, o puede funcionar también como un ministerio adjunto. Se puede funcionar de diferente, no solamente se encaja en uno solo. Hay unos que sí, por ejemplo, hay unos que dicen, no, yo solo soy pastor y punto, no es nada más. Porque quizás no es porque Dios no quiera darles más, es porque ellos se acomodaron y se acostumbraron solamente a eso. Llegaron a una conformidad. Pero sí se puede funcionar en varios ministerios a la vez. Hermano, yo pienso que el ministerio es igual a un matrimonio. Por ejemplo, tiene esposo que no sabe hacer nada dentro de la casa. Tem outro que não sabe freír um huevo. Tem outros que não sabem nem correr uma escova. Tem outros que não sabem nem como lavar uma roupa. Tem outros que não sabem, quando tem filho, nem como cuidar de um filho. E tem outros esposos que sabem fazer de tudo. É a mesma coisa do ministério. Eu penso que o obreiro tem que fazer de tudo. De tudo, Tem que fazer de tudo. Então, eu conheço muitos líderes que não sabem, só sabem predicar, mas não sabem administrar. Tem outros que gostam de construir, que gostam de evangelizar, que gostam de animar, mas tem outros que não têm essa vocação para isso. Então, eu penso que temos que respeitar a vocação de cada um, porque se Deus chama ele assim, Deus vai capacitar. Porque muitas vezes nós outros criticamos. Esse obreiro, esse pastor não sabe evangelizar, mas às vezes ele é pastor, mas está vocacionado a outra coisa. Exato, assim é isso que nós devemos respeitar. E tem pastor que sabe fazer tudo. Então, nós devemos estar em nossa posição como líder e respeitar a vocação de cada líder, porque se Deus chamou, ele é capaz para ser. Exacto, así es verdad. Gracias, hemos aprendido, aún así hemos recordado lo que usted ya había enseñado, mi pastor. Quisiera agradecer antes de terminar con este culto a algunas personas que veo en el chat por primera vez. Bendito sea el Señor. El Señor sabe cómo hace las cosas y yo alabo y glorifico el nombre del Señor. Permítame, mi pastor Yosimar, orar un momento por la enseñanza que fue dicha, por la palabra, y luego le doy el paso a mi pastor para que nos despida en oración. Cierra tus ojos, los que puedan, aquí y allá, y oremos. Bendito Señor nuestro Dios Padre Celestial. Una vez más, gracias, bendito Dios, por haber hablado a nuestras vidas, bendito Dios, por haber recordado lo que tenemos que ser para tu servicio, bendito Dios. En esta mañana, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te ruego, una vez más pongas en cada uno ese deseo ferviente de servirte, Señor, de buscar aquella vocación que usted ha puesto en cada uno de nosotros, Señor. Los que todavía no conocemos, los que no sabemos, oh bendito Dios, te ruego, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, que sea usted mismo espiritualmente hablando para cada uno, Señor. ¿En qué podemos servirte? ¿Qué puedo yo hacer para ti, bendito Dios? Yo sé que para ti todo está hecho, pero hay algo que nosotros podríamos hacer. Yo te lo pido, Padre, y te lo agradezco en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amém, mis queridos hermanos. Cuide-se, hermano, durante a semana. Amém, católica. El amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo e a consolação do Espírito Santo seja com seu povo, agora e para todos sempre. Amém. Certamente, e bela misericórdia nos seguirão todos os dias de minha vida. Na casa de Jeová, morarei por largos dias. Amém e amém. Que Deus bendiga a todos, meus hermanos.